Tercer periodo, redefinición del orden colonial. Derecho colonial 1492 fue un año clave para América, España y la humanidad, con la llegada de la expedición de Cristóbal Colón y el inicio de la subjugación violenta de los pueblos aborígenes. Comenzó una época nueva para nuestro continente. También en ese año culminó el proceso de unidad política de todos los reinos hispánicos bajo los reyes católicos. Luego se inició en estas tierras una extensa época colonial que duró casi 3 siglos. La historiografía tradicional suele caracterizar a la época colonial del actual Ecuador como un lapso de gran estabilidad, en oposición a la inestabilidad que se dio en los años republicanos. La colonia se solía ver sin mayores modificaciones en la estructura social y económica. Desde el fin de la conquista hasta fines del siglo XVI se dio un periodo de asentamiento inicial. Desde inicios del siglo XVIII y hasta cerca de 100 años después, cuando se inició la independencia, se dio un tercer periodo, caracterizado por la crisis y la readecuación de las relaciones sociales y el agotamiento del régimen colonial. La crisis de los 1700. El inicio del siglo XVIII fue para España y su imperio colonial el comienzo de una nueva era. Los monarcas de la dinastía Borbón. España, luego de ser una potencia industrial con capacidad para competir con Inglaterra y Francia y abastecer sus mercados coloniales. En consecuencia, introdujo las llamadas reformas borbónicas, con una serie de limitaciones al comercio de las colonias, especialmente al de la producción textil de la Audiencia de Quito. En las décadas iniciales del siglo XVIII se abrió en la Real Audiencia lo que se podía definirse como el tercer y último periodo de colonización. Consolidación del latifundio. Con la recesión textil, la explotación agrícola cobró gran importancia. De este modo se acentuó el proceso de consolidación del latifundio como eje de todo el sistema económico, que se dio en buena parte a costa de las propiedades de las comunidades indígenas. Las haciendas crecieron en tamaño y lograron integrar cada vez mayor cantidad de trabajadores dentro de sus límites. La necesidad de pagar tributos, compromisos religiosos, etc., obligó a los indígenas a trabajar más tiempo para los propietarios que aquel establecido en la mitad. De este modo surgió un nuevo tipo de relación, el concertaje, que si bien era formalmente voluntario, ataba en la práctica al trabajador al latifundio. A mediados del siglo XVIII, el latifundio se había consolidado en la región serrana de la Audiencia de Quito. En la costa, por otra parte, especialmente en la segunda mitad del siglo, se dio una significativa alza de la producción y exportación del cacao. De este modo surgió un nuevo modelo de inserción en el mercado mundial. Reencuentro del periodo, las reformas borbónicas, con las consecuencias transformaciones de la metrópoli y de las colonias. Con ello alcanzaron modestos resultados, sobre todo en la esperada dinamización comercial. En el siglo XVIII se inició en Quito con las noticias de cambio de dinastía en España y con serios enfrentamientos entre funcionarios de la audiencia. Con ello fueron antecedentes de la suspensión del Tribunal de la Audiencia de Quito. Una vez eso sucedió, en el año 1717 fue creado el nuevo Virreinato de Santa Fe de Bogotá. En pocos años, el nuevo virreinato fue suprimido, se adscribieron las jurisdicciones de Quito nuevamente al de Lima y se restableció la audiencia. Efectos de la crisis económica trajeron consigo la supresión de la mitad en los obrajes de la comunidad. Eso sucedió en el año 1704. Entre 1728
En 1736 gobernó la audiencia el presidente Dioniso Alcedo y Herrera. En el año 1734 llegó a Quito la misión geodésica de la Academia Francesa, que venía a medir un meridiano terrestre, además de realizar extensos trabajos especializados en la audiencia. La misma influyó en la promoción de los estudios científicos y la divulgación de ideas ilustradas en élite quiteña. El más notable estudioso local fue el sabio romambeño Pedro Vicente Maldonado. El fin de la época colonial. La segunda mitad del siglo XVIII fue de agitación intelectual y cultural en la Real Audiencia. El padre Juan de Velasco, jesuita romambeño que marchó al exilio por la expulsión, él escribió una historia del Reino de Quito. Su obra monumental que ponía las bases de conciencia quiteña y de la búsqueda de esa identidad al mismo tiempo que fundaba la historiografía nacional. Con ello fue el más destacado médico de la Audiencia de Quito. Sus ideas contestatorias y sus iniciativas de organización le trajeron problemas con las autoridades españoles que lo expatriaron y lo encarcelaron. Por ende, él murió cuando era joven. Velasco y Espejo son dos más altas figuras de un momento de definición inicial de la conciencia quiteña. Los criollos ocupaban crecientemente el espacio dominante en Quito. Gracias.